Ahora sí, ya estoy grabando la clase. Bien, muchachos, lo que les decía, vamos a hacer un recuento rápido de hasta donde nosotros estábamos, que era oxidación del piruvato, y después vamos a seguir con lo que viene, que es la fosforilación oxidativa. Bueno, lo primero, nosotros estamos viendo esto porque la idea es analizar de qué forma nosotros podemos obtener energía. Hasta ahora lo que hemos visto es que existen dos formas básicas para obtener energía a partir de los productos de la fotosíntesis. Y eso consiste en tomar un carbohidrato, como la glucosa, y en primer término romperla, generar la glicólisis. Ahora, cuando se rompe la glicólisis, se transforma el piruvato, y yo sé que aquí, en ese camino, se producen 2 ATP. Hasta ahí, la ganancia ha sido relativamente poca. Pero, desde que yo tengo el piruvato, hay dos posibilidades. Una, en caso de que haya oxígeno disponible, va a ocurrir la respiración celular, y en la respiración celular, el piruvato termina de oxidarse completamente, con lo cual se obtiene una cantidad bastante decente de ATP. Y el otro camino es el camino anaeróbico, en caso de que no haya oxígeno disponible, y aquí ocurre la fermentación. Y aquí la verdad es que es un proceso incompleto que genera unos productos de desecho más o menos difíciles de remover y que no produce nueva ATP, porque produce dos, que son los que ya estaban contados acá. Entonces, en este paso, en este proceso, no hay producción nueva de ATP. Simplemente se guarda, digamos, el ATP que se había producido antes, y era un mecanismo menos eficiente, pero habíamos dicho que, a pesar de que era menos eficiente, igual en algunas circunstancias iba a ser necesario que echáramos mano al metabolismo anaeróbico de la glucosa. Entonces ahí dijimos, vamos a estudiar primero la vía más eficiente, que es la vía aeróbica de oxidación de la glucosa, que en este caso es la que va por la izquierda. Luego de eso, bueno, revisamos esto nuevamente estos conceptos de oxidación y reducción, que era súper importante, ya que, porque lo vamos a ocupar enseguida cuando hablamos de los cofactores reducidos. Lo que deben tener presente es que cuando hablamos de un cofactor que está reducido, eso es porque ese cofactor captó electrones. Tiene electrones que fue capturando en las reacciones previas. Y los compuestos que se oxidan son aquellos que entregan electrones. Por ejemplo, el compuesto A, en este camino, desde aquí arriba a aquí abajo, entregó esos electrones. Como entregó esos electrones, se oxidó. Y este compuesto, el B, de aquí hasta acá, en ese camino recibió electrones. Como recibió electrones, se redujo. Y eso va a ser importante porque al final, de cuentas, lo que importa más en todo esto son los electrones. Y vamos a ver también por qué. Luego de eso, hablamos de las primeras etapas. Ya, aquí está, es más de lo mismo del fondo. Bueno, vimos esto también. Y llegamos a esta partecita, en donde nuevamente se hacía la diferenciación entre los caminos, ¿ya? Y habíamos alcanzado a ver nosotros la primera parte, que era la glucólisis. En la glucólisis simplemente la glucosa se rompía en dos moléculas de 3 carbonos, que se llamaban piruvatos, y en este proceso consumía 2 ATP, pero producía 4. Por lo tanto, la ganancia neta era de 2 ATP, ¿ya? Que en el fondo es lo que está representándose aquí, y que está representándose acá. Teníamos piruvato. Bien. Ahora, esta era la fase de la oxidación del piruvato, en donde el piruvato se oxidaba, es decir, entregaba electrones, y aquí lo estamos viendo, está entregando electrones. Ahora, ojo, ¿por qué decimos que está entregando electrones? Porque los protones, o sea, los hidrógenos, nosotros sabemos que tienen protones, pero que también tienen electrones. Un átomo de hidrógeno va a tener un protón en el núcleo y va a tener electrones. Por lo tanto, cuando recibe hidrógeno, como aquí, recibe también los electrones que están en el hidrógeno, que va a ser importante. Y así se oxida el piruvato. Ahora, cuando se oxida el piruvato, ingresa a la mitocondria, y en la mitocondria se transforma este piruvato en acetilcoenzima A, que es lo que estamos viendo acá, un grupo acetilo y la coenzima A ahí arriba. Bien, y hasta ahí habíamos llegado nosotros. ¿Qué pasa después?
Bien, después, estamos acá, en el esquema general. Está el primer paso, la glicólisis, ocurre en el citoplasma. El segundo paso, la oxidación del piruvato, se transforma en acetilcoenzima A. Y el siguiente paso está aquí. Es el ciclo de Krebs. ¿Ya? Vendría a ser este paso que está acá. Y fíjense que lo realmente importante en cada uno de estos pasos es la producción de estas cositas. Estas cositas, los cofactores reducidos. Esos cofactores son el verdadero tesoro que se está produciendo en este camino. Y en el ciclo de Krebs, nuevamente, ese va a ser lo que se está buscando. Aquí está un esquema del ciclo de Krebs. Acá tengo la oxidación del piruvato, la formación de la acetilcoenzima A, y la coenzima A entra al ciclo de Krebs. Bien. En el ciclo de Krebs se forma ácido cítrico, ese es el otro nombre que tiene, ciclo del ácido cítrico, y se empiezan a formar nuevamente cofactores. Un NAD aquí, otro NAD acá, otro NAD acá, otro FAD, nuevamente cofactores reducidos. Insisto en el concepto de que los cofactores son el principal tesoro energético. Ese y lo que se está produciendo acá. Pero además, en el ciclo de Krebs se producen algunos extras. Por ejemplo, se produce CO2, ¿ya? Se produce CO2, ojo que también se producía CO2 acá, ¿ya? Se produce CO2 y también se produce un poquitito de energía, que es la que estamos viendo ahí, ¿ya? O sea, en el ciclo de Krebs, nuevamente lo que se está buscando producir son cofactores que van a tener electrones, que después van a tener una función muy importante, ¿ya? Y bueno, hasta aquí, recordemos que lo que estamos buscando es ATP, estamos buscando energía. Y hasta ahora, la verdad es que los rendimientos son bastante paupérrimos. En el primer paso, acá está, en la glicólisis, o sea, un poco de ATP, 2 ATP por cada glucosa, poquito. En el ciclo de Krebs, 1 ATP por cada ciclo. Como son 2 piruvatos, se producen 2 ATP en el ciclo de Krebs. O sea, hasta aquí, que se ha hecho casi todo hasta el momento, casi todo ya está hecho, tenemos apenas de rendimiento 4 ATP. Acá estamos, en este esquema general. Glucólisis, 2 ATP. Ciclo de Krebs, 2 ATP. Y hasta ahí estamos. El rendimiento es bajo. Sin embargo, estas cositas, este oro puro, ahora, en la siguiente etapa, cobran una importancia superlativa. ¿Qué tenemos acá? La cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Para entender la cadena transportadora de electrones, y aquí está el asunto, tenemos que verlo de la siguiente manera. Bueno, esto ocurre en esta zona de la mitocondria, ¿ya? En esta zona. Y fíjese, acá están llegando los cofactores, están llegando el NAD y el FAD, que tenían electrones, que estaban reducidos, y aquí se oxidan, es decir, entregan sus electrones. Estos, que se oxidaron, se dirigen nuevamente a la glicólisis o al ciclo de Krebs, o otro lugar donde van a ir a reducirse, ¿no? Se reciclan estos cofactores. Los electrones se transfieren a esto, una cadena de proteínas que están en la membrana interna de la mitocondria, es decir, en esa zona. Y a esta zona, a esto, se le llama cadena transportadora de electrones. A esas proteínas que están en la membrana interna. ¿Ya? Ahora, esas proteínas también van a generar una situación de bombeo de protones. Cada vez que los electrones se están moviendo, se están movilizando estos protones. ¿Ya? Con lo que al cabo de un tiempo, aquí va a haber una alta concentración de protones. Los protones tienen toda la misma carga.
Si se están concentrando mucho, se empiezan a repeler. ¿Ya? Y además que cualquier concentración, cualquier aumento de concentración fomenta la difusión finalmente, fomenta el movimiento de esta sustancia. Y aquí está el truco, aquí está la clave del asunto. La clave del asunto es esta proteína que está aquí abajo. Es una enzima que se llama ATP sintetasa. ¿Ya? Es una enzima que sintetiza ATP. Entonces, los protones de hidrógeno se juntan mucho, se molestan, se golpean. Dicen, sé que yo me voy, dice un protón de hidrógeno. Se va, pasa por aquí. Y cuando pasa por aquí, la energía de ese movimiento es utilizada por la enzima ATP sintetasa para producir ATP. Por lo tanto, se empiezan a mover los hidrógenos para acá. Pero esos hidrógenos tienen que llegar a alguna parte. Y ahí es donde viene la clave de este asunto, del notable diseño que tiene esta cadena transportadora de electrones y esta fosforilación oxidativa. Y es que pasa lo siguiente, pues. Dicen, hey, protón e hidrógeno, ven para acá. Yo acá tengo electrones, y te tinca que nos juntemos con el oxígeno, que viene de la respiración, y nos juntamos los tres, y hacemos agua. Perfecto. Se completa el ciclo. Entonces, los electrones son utilizados para bombear protones. Los protones son utilizados para pasar a través de la ATP sintetasa, y luego esos mismos protones se unen con los electrones más el oxígeno que nosotros respiramos y se produce agua. Y se acabó el asunto. Y en ese paso se genera ATP. Y no poco, se genera mucho ATP. Miren acá, nuevamente el esquema. En la cadena transportadora de electrones, también llamada fosforilación oxidativa, después vamos a profundizar un poco en esos conceptos, se producen 34 ATP. Muchísimo. Comparado con el resto al menos. ¿Ya? Gracias a que nosotros incorporamos un aceptor final de electrones, que es el oxígeno finalmente, ¿ya? Que lo que hace básicamente es terminar formando agua. Mira, aquí está la misma idea, con un esquema, un dibujito bastante bueno en cuanto a los dibujos de este libro. ¿Ya? Nuevamente, voy a sacar el puntero láser. Los cofactores llegan, entregan sus electrones, se oxidan. Los electrones pasan por esta cadena de transportadora de electrones. Y cada vez que van pasando estos electrones, van bombeando protones al espacio, ¿ya? Interno, al espacio intermembrana mitocondrial. Bombean los protones. Pasan los electrones, bombean los protones. Bombean los protones. Se juntan tantos que empiezan a salir por esta bomba que se llama ATP sintetasa. Y esos mismos protones que salen, después, acá, se combinan con el oxígeno que proviene de la respiración y forman agua. Y listo, terminó el proceso finalmente de producción energética. La misma idea, aquí hay varios esquemas y pueden ver animaciones, en YouTube hay mucha animación, ¿ya? De exactamente el mismo proceso. Vienen estos electrones que, claro, aquí es como que vinieran solos, nosotros sabemos que no vienen solos, nos traen los cofactores. ¿Ya? Estos cofactores dejan sus electrones, bombean los protones, estos protones salen por la ATP sintetasa, se produce ATP y este hidrógeno más el oxígeno forman agua. Nuevamente la misma idea, nuevamente la misma idea, ciclo de Krebs, cofactores, electrones, bombeo de protones, ¿Viste? etcétera, etcétera. Nuevamente la misma idea. Dígame. ¿Qué es lo que se reutiliza? ¿Los cofactores Sí, o los los cofactores. electrones? No, los Ah, ya, cofactores, los los cofactores. cofactores. Los electrones terminan Ya, en el agua, ¿ya? Y los cofactores se ah, ya. reutilizan, porque en el fondo cuando se oxidan, por ejemplo aquí mismo, mira, fíjate, ya, este FAT, este NAT entregaron, ya se transforma en NAT, por ejemplo, NAT más, ya, y ese NAT ahora se va, por ejemplo, al ciclo de Krebs, para cargarse nuevamente y tener NADH. Y cuando el NADH viene para acá y después se va al ciclo de Krebs y así sucesivamente, ¿ya? Se van reciclando.
Y ese es el Ok, sistema. mister. Es así de sencillo. Tienen nombres específicos las enzimas que trabajan ahí en la cadena transportadora. Y los nombres están ahí escritos: NAD deshidrogenasa, citocromo C1, citocromo oxidasa. Tienen sus propios nombres, ¿ya? Pero nuevamente, la misma idea. Cofactor, entrega de electrones, bombeo de los protones. Y aquí está como el esquema general, ya dado como todo. El NADH que proviene de la glucólisis en el citoplasma pasa para acá. El ciclo de Krebs, más cofactores, pasan a la cadena transportadora y los protones se combinan después con el oxígeno para formar agua, acá. Un alcance interesante que hay que considerar, y es que en biología se utiliza este tipo de notación. Ya, en el fondo decir un medio o dos, ¿por qué se habla así? Porque no se está hablando a nivel molecular, se está hablando a nivel de moles. ¿Ya? O sea, no es que ahí haya que haya media molécula de oxígeno. No, lo que se dice es que hay 2 moles de protones e hidrógeno más medio mol de oxígeno. ¿Ya? Por eso es que aparece esa notación. ¿Ya? Es interesante también considerarlo. Se está hablando en moles. Entonces, 2 moles de hidrógeno más medio mol de oxígeno van a producir un mol de moléculas de agua. Y esa es la idea. Ahora bien, acá está como el recuento final, una especie de resumen. Entonces nos dice la cosecha de ATP por glucosa en la respiración aeróbica, ¿ya? Los rendimientos en realidad. El paso de glucosa a piruvato, que ocurre en el citoplasma, genera 2 ATP de ganancia neta, pero genera coenzimas reducidas, 2 NADH. Nos dice, pero usualmente se van a la mitocondria como 2-FADH2. De hecho, es lo que aparecía aquí. Son NADH, pero se van como FADH. Sufren una transformación química en el camino que no incide en su resultado, por eso está un poco lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estos 2 NADH lleguen, o 2 FADH lleguen, hasta la cadena transportadora de electrones? Bueno, se va a producir 1.5 ATP por cada FADH2. Como son 2 FADH2, se producen 3 ATP. En el paso de piruvato a acetilcoenzima A, que ocurre 2 veces, porque por cada glucosa hay 2 piruvatos, no se produce ATP directamente, pero se produce un NAD. Y en el ciclo de Krebs, que también son 2 ciclos de Krebs por cada glucosa, se produce un ATP por cada ciclo, es decir, 2 realmente. Se producen estos cofactores que, cuando se van a la fosforilación oxidativa, van a generar estos rendimientos de ATP. Por lo tanto, aquí están los subtotales. El ATP que se hace directamente en los pasos previos, 4. El ATP que se hace en la fosforilación oxidativa, 26. Resultado, 30 ATP. Atención. Atención. Voy a poner los dibujos anteriores. Atención con esto, importante. Por ejemplo, aquí. Aquí dice 34. Recién acabo de mostrarle una guía donde dice que son 30. ¿Ya? Acá no lo dice, pero miren acá, por ejemplo. En otra tabla, ATP neto, 32. Chuta, ya van 3 números. Me dijo 30, después 34, después 32. ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, y son las letritas que están acá. ¿Ya? Nos dice que el estimado teórico de ATP es de 32, efectivamente, pero que hay una cierta cantidad de ATP que se utiliza para desplazar al mismo ATP, ¿ya? Desde la mitocondria hasta el citoplasma. Por lo tanto, el rendimiento neto que queda disponible es menor. Pensemos ya que la refinería de petróleo de Concón produce 1000 litros de benzina al día, ¿ya? Y la refinería le entrega benzina a Santiago. Bueno, tú podrías pensar que si esa refinería produce 1000 litros de benzina, le está entregando 1000 litros a Santiago. Pero no es así, porque hay un camión que trae la benzina desde Concón hasta Santiago, y ese camión ocupa 50 litros. Por lo tanto, el rendimiento neto no son 1000, sino que son 950. Es más o menos esa misma idea la que está acá.
porque se utiliza ATP, ¿ya?, para bombear ATP desde la mitocondria hacia afuera o para mover a los mismos cofactores. Por eso el rendimiento es menor. Ahora, como nosotros estamos en esto, y probablemente nos pregunten un número, eh, el número que usualmente considera el Ministerio de Educación como el número a considerar son 34 ATP. ¿Ya? 34. Muy rara vez, o sea, de hecho nunca he visto una alternativa, por ejemplo en la PSU, que diga cuánto ATP se produce, qué sé yo. ¿Ya? Pero en caso de, tenemos que considerar el valor de 34 como el más correcto. Si no aparece el valor 34, el más cercano a 34. ¿Ya? 32, 30, y así. Pero ese va a ser el criterio para entender cuánto se produce. Esta tablita es más extensa todavía, porque aquí es bien buena. Te dice dónde está ocurriendo la reacción, cuáles son los reactantes, cuáles son los productos, y cuál es la producción neta. Entonces, fíjese, para la cadena transportadora de electrones, los reactantes serían 6 NAD, 2 NAD, 2 FAD, 2 FAD, 32 AT, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los resultados. ¿Ya? Ahora, ojo que todo esto hay que dar una vuelta, hay que leerlo, ¿ya? Hay que tomarse un tiempito para digerir estos resultados. Sí, quiero explicar una cosa. Esto que dice aquí. Ahí dice fosforilación oxidativa. ¿Ya? Y acá dice fosforilación a nivel de sustrato. Ya. Fosforilar es sinónimo de agregarle fósforo a una molécula. Y tenemos dos formas de hacerlo. La fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato. La fosforilación a nivel de sustrato es la que está representada aquí. Consiste en que hay una enzima que es capaz de ponerle activamente un fosfato a una molécula. Y eso es lo que estamos viendo acá. Acá tengo ADP, adenosina con dos grupos fosfato, una enzima y una molécula que se llama fosfenolpiruvato. Esta enzima hace que el fosfenolpiruvato le agregue su propio fosfato al ADP para transformarlo en ATP. En este caso, hablamos de fosforilación a nivel de sustrato. En la fosforilación oxidativa, en cambio, no se requiere ningún sustrato que lleve ATP. En la fosforilación oxidativa, lo que se requiere es oxígeno, que actúe como aceptor final de estos electrones. ¿Ya? Entonces, la ATP sintetasa realiza fosforilación oxidativa y es la más eficiente en términos de rendimiento energético. ¿Ya? Bien. Ahora, del otro que tenemos que hablar es de las fermentaciones. Recordar, del esquemita principal, teníamos un camino, que es el que se nos iba hacia la fosforilación oxidativa, y el otro que iba a la fermentación es este. Fosforilación oxidativa, por acá, oxidación completa de la glucosa, podríamos decir también. ¿Ya? Es este camino. Y acá está, a este ladito, la fermentación. Entonces vamos a hablar un poquito de la fermentación, es bien simple en realidad. O sea, es bien poco lo que tenemos que decir en realidad, no es tan simple, pero es bien poco lo que hay que decir. Y ocurre lo siguiente, hay dos tipos de fermentación. La fermentación alcohólica y la fermentación láctica. En el caso de la fermentación alcohólica, el producto final es un alcohol. La fermentación alcohólica es la que se utiliza para fabricar alcoholes. El vino, la cerveza, en realidad todo, el vodka. Tú vas a fermentar una cuestión para que se genere el alcohol. La fermentación láctica, en cambio, se relaciona con la producción de ácido láctico.
A grosso modo, o como una forma muy rápida de relacionar esto, nosotros podemos pensar que la fermentación alcohólica es característica de los vegetales y la fermentación láctica es característica de los animales y sus derivados. ¿Ya? Por ejemplo, fermentación láctica, yogurt. El yogur se hace de la leche que viene de las vacas. Fermentación alcohólica, el vodka. El vodka es un fermentado de las papas y las papas son vegetales. Por poner un ejemplo. Y aquí están los ejemplos de las fermentaciones. ¿Ya? Ojo, la primera parte que aparece aquí, glucólisis, es la misma que hemos hablado en todo el tiempo. Es la misma glucólisis, en donde simplemente se toma la glucosa, se rompen dos moléculas de piruvato, se necesitan 2 ATP y se producen 4, y la ganancia neta es de 2 ATP. ¿Ya? O sea, la ganancia neta es de 2 ATP. Lo mismo que está acá. Se toma la glucosa, se rompe, se gastan 2, se producen 4, ganancia neta, 2 ATP. Es lo mismo. Piruvato, etc. ¿En qué se diferencia? ¿O por qué se hace fermentación? Y esta es la explicación. Voy a volver acá. Acá. Si yo quiero seguir este camino, es decir, de la oxidación completa de la glucosa, yo necesito que haya oxígeno. Eso determina. ¿Por qué? Y aquí es lo importante. El oxígeno permite reciclar rápidamente los cofactores. Esa es la ventaja. El oxígeno permite que rápidamente estos cofactores que están reducidos, permite que rápidamente se oxiden. Y cuando se oxiden, pueden volver y pueden seguir con este propósito. ¿Cómo yo puedo reciclarlo rápido entonces? Teniendo oxígeno. ¿Qué pasa si no tengo oxígeno? Tengo que irme por este camino. Porque ya no tengo una rapidez notable para oxidar a los cofactores y permitir que vayan a reducirse de nuevo. El problema es la velocidad a la cual yo puedo oxidar los cofactores. ¿Ya? O puedo hacer que se oxiden para que puedan ir a reducirse de nuevo. Acá. Este cofactor aquí arribita está oxidado, ya entregó sus electrones, viene acá y se reduce. Se reduce. ¿Ya? Y recordemos que este se puede ir después a la cadena transportadora de electrones. Pero ¿qué pasa? Tengo acá, en la fermentación alcohólica, tengo que de alguna manera regenerar este NAD oxidado. ¿Ya? Yo lo necesito para que puedan seguir, en este caso, esta cadena rompiendo la glucólisis aquí arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que oxidar al NAD. Aquí está reducido, tengo que oxidarlo. ¿Qué pasa entonces? Tengo que oxidarlo de algún modo en donde no hay... Tengo que oxidarlo cuando no hay oxígeno. Ese es el conflicto. ¿Cómo lo oxido si no tengo oxígeno? Bueno, yo lo puedo oxidar formando dos moléculas de etanol. ¿Ya? Entonces, así lo oxido, y aquí está oxidadito, y una vez que está oxidado, puedo venir acá y volver a hacer glicólisis, con lo cual vuelvo a obtener 2 ATP. Ese es el negocio. Entonces, básicamente una fermentación es un mecanismo alternativo de oxidación de un cofactor. Eso es. Con la fosforilación oxidativa los oxido mediante oxígeno. Con la fermentación los oxido mediante la formación de una molécula más grande, ¿ya? De una molécula menos compleja, o sea, más compleja, perdón, que el agua. Recordemos que por el lado de acá, el resultado final era la formación de agua. Cuando termino oxidando ya a los hidrógenos, los electrones, termino formando agua, que es inocuo. En cambio, cuando hago fermentación alcohólica, para poder oxidar el cofactor, termino formando etanol. Y, además, en la fermentación alcohólica se producen dos moléculas de CO2. ¿Ya?
esa es la espumita que le sale a la cerveza, el CO2 que tiene la cerveza, que tienen los vinos espumantes, el champán, ¿ya? De ahí viene ese CO2. Ahora, en condiciones naturales, ¿ya? En la industria probablemente se le inyecta. ¿Ya? Pero en la chicha, por ejemplo, ahora que viene el 18, que vamos a estar encerrados, ¿ya? La chicha, tradicionalmente consumida en las fondas, también tiene gas, y ese gas es producto de la fermentación alcohólica. Glucólisis. Nuevamente, obtengo piruvato. Hasta aquí la vía común. Pero aquí vamos a ver la fermentación láctica. ¿Ya? Nuevamente, ¿cuál es el problema? Tener cofactores oxidados para que puedan reducirse. ¿Cómo puedo oxidar a este cofactor si no tengo oxígeno? Bueno, lo que se hace es transformar el piruvato en lactato. ¿Qué consigo con esto? Cofactores reducidos. Y ese cofactores oxidados. Y ese cofactor oxidado puede ir nuevamente a la glucólisis para reducirse y permitir obtener los dos ATP, que son los que yo ando buscando. ¿Ya? En el fondo ese es el negocio de las fermentaciones. ¿Ya? Y claro, nuestros músculos también pueden hacer fermentaciones, ¿ya? Si es que están exigidos más allá de lo que se necesita. ¿Ya? Si en algún momento el aporte energético, ya que tú le estás dando está al máximo, digamos, la vía metabólica, la vía mitocondrial, está al máximo. Pero así todo te exigen ir un poco más allá del máximo, bueno, nuestros músculos van a empezar a hacer fermentación láctica, con el fin de entregar un poco más de ATP. ¿Ya? Bien brevemente, porque este va a ser el tema de la clase siguiente. ¿Qué pasa en nuestros músculos, por ejemplo? Me gusta darle este perfil porque como el colegio es hay mucho deporte y 8 horas de deporte y hay alumnos que son muy buenos también. Ya tenemos selecciones, bueno, todos en realidad hacen bastante deporte. Es bueno que sepan cómo funciona. Miren, reposo. Hay baja demanda de ATP, ya hay suficiente oxígeno y el ATP se guarda como PCR. La PCR la vamos a estudiar la clase siguiente, pero es tal como dice aquí, una especie de reserva de ATP. Entonces, entra el ácido graso a la mitocondria, ya, pues, la glucosa se guarda como glucógeno en los músculos, para más adelante, y se produce ATP, pero ese ATP se guarda como fosfocreatina. PCR es lo mismo acá, fosfocreatina. O sea, en reposo nuestros músculos se están preparando para momentos de no reposo. Acá está en actividad, una actividad moderada. En una actividad moderada ocurre lo que estábamos viendo recién nosotros. En una actividad moderada se toma la glucosa, se transforma en ácido pirúvico, este ácido pirúvico entra a la mitocondria produce ATP. ¿Ya? Y en la glicólisis se produce ATP que es utilizada para los músculos. ¿Ya? Y también podrían utilizarse ácidos grasos provenientes de la circulación. O sea, en una actividad moderada está ocurriendo lo que nosotros estamos viendo. Y durante la práctica intensa, nos dice, hay bajo aporte de oxígeno. No es que haya bajo aporte en realidad, el aporte está al máximo. Pero si quieres tomar más fibras, esas fibras ya no van a tener un aporte de oxígeno. ¿Y qué pasa acá? Que la mitocondria, que en realidad es la mitocondria, ¿no? Aporta solo 1/3 del ATP en ese momento. Está al máximo. ¿Cómo vas a producir el resto? Mediante la glicólisis y la conversión en ácido láctico, que es lo que aparece aquí. Ahí. Nuevamente. Acá. Tengo la glucosa. Y esa glucosa se transforma en ácido pirúvico generando ATP. Y ese ácido pirúvico se transforma en ácido láctico después. ¿Ya? Y además se está utilizando el ATP que estaba almacenado bajo la forma de fosfocreatina. Y eso es lo que mantiene la contracción muscular. Aquí las mitocondrias en realidad no alcanzan a satisfacer la demanda por una cuestión de velocidad, de rendimientos.
Pero insisto, esto lo vamos a ver con más detalle en la clase siguiente, donde vamos a hablar de la creatina fosfato y de cómo se genera la contracción muscular en ejercicios máximos y submáximos, ¿ya? Pero básicamente esa es la idea, que nuestro organismo, ahí, que nuestro organismo tiene varias opciones para obtener energía a partir de, o sea, para proveer de energía a los músculos, ¿ya? Hay, como les decía, varias opciones, básicamente el sistema de los fosfágenos, que es la fosfocreatina, más el sistema mitocondrial, la entrega de energía por parte de la mitocondria, más la energía por parte de la glicólisis, que vendría a ser citoplasmática. Pero eso lo vamos a revisar la clase siguiente, ¿ya? Bien, muchachos, preguntas. Ojo que es un tema, es más o menos cabezón, ¿ya? Así que hay que darle algún tiempito de reflexión, ¿ya? ¿Estamos? Perfecto, muchachos. Ya quedamos hasta aquí por hoy. Y nos vemos nuevamente el próximo miércoles. Sí, y el miércoles vemos metabolismo energético en caso del ejercicio, ¿ya? Que estén muy bien, muchachos, que tengan un gran fin de semana, que descansen, que tengan un rico almuerzo y nos vemos la próxima semana. Chao, Víctor. Chao, muchachos, que Chao. estén Chao, bien. mister. Chao, chao.